impresionante. Ustedes saben que ya van más de 2.1 billones, es decir, más de 2.000 millones de publicaciones acerca del COVID-19 o coronavirus, como otros le llaman, en el mundo entero. Y tenemos que cuidar mucho cómo estamos escuchando todo lo que se nos dice y quién nos lo dice. Porque podemos entrar en un pánico terrible y, como hemos estado explicando, está el virus ese que es horrible. Estamos hablando del virus del miedo, y del miedo no solo a la enfermedad, miedo a un desastre económico, una recesión mundial. Y lo que más he estado escuchando yo por ratos en personas es que esto es lo peor que la humanidad ha podido vivir. Y eso no es cierto. En los años 1347 al 1351, la peste negra mató 200 millones de personas. Y la gripe española entre 1918 y el 19 mató 50 millones de personas. Solo estas dos mataron 250 millones de personas. Lo que hoy tenemos con este virus es que de los infectados que pasan a estar afectados, tenemos un índice de vida, de probabilidad de vida, de más del 97%, casi 98%, tomando en cuenta todo el planeta. Entonces nosotros tenemos que ser de las personas que, si por alguna razón fuimos infectados, declaremos que seremos del 98% que va a vivir, y no ponernos a confesar que vamos a ser del 2% que puede morir, porque estamos nosotros confiando en Dios. Lo que hoy tenemos es más información en todo el mundo por redes sociales, todo lo que se dice, mira, los memes, todo está ahí revuelto, desde memes hasta información, hasta videos de esto, videos de lo otro. Y entonces tenemos mucho más información. En aquel entonces, con la peste negra y la gripe española, pues no fluía la información como fluye hoy. Así que ten paz y tienes que aprender cómo vamos a hablar y cómo vamos a escuchar. La palabra es clara en Lucas 8:18 dice: mirad, tened cuidado pues cómo oís, porque todo el que tiene se le da, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Cómo estás tú escuchando todo lo que se dice? ¿Tienes algún filtro para escucharlo? ¿Tienes otros datos para escucharlo mejor? ¿Tienes fe y esperanza dentro de ti para saber qué escuchar y cómo interpretar lo que oyes? Porque es importante que le pongamos filtro a estas cosas, es decir, la fe interna que llevamos dentro. Siempre aparece el fatalista: definitivamente el mundo ahora se acaba, es el tiempo de los Walking Dead. Bueno, hemos escuchado muchísimas cosas, pero hemos puesto atención a las palabras que Dios tiene para nuestra vida, porque aquí es clara la escritura diciendo que debemos cuidar cómo oímos, porque lo que tenemos nos podría llegar a ser quitado, o lo que pensamos llegar a tener. Quiere decir que lo que hoy oigo, como lo oigo, puede proveerme un buen o mal futuro. O hay cosas que perdiste hoy y las perdiste por la manera en que escuchaste ayer. Pues no perdamos en el futuro escuchando de mala forma o manera hoy. La palabra de Dios hace que cuando nosotros hablemos, nos dice que cuando hablamos u oímos, algo se puede crear en el futuro. Por ejemplo, dice la escritura: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y la interpretación que todo el mundo le ha dado, y la acepto, no estoy combatiendo interpretaciones, es que cada día me dé lo del día. Pero entonces estamos mal yendo al supermercado, teniendo un refrigerador o una alacena. Y no digamos en estos tiempos en que la gente ha salido a correr a comprar todo cuanto puede, ¿verdad? Y hasta lo que no. Entonces, ¿qué decimos acá? El pan de cada día, dámelo hoy. Con esa palabra nosotros estamos llamando una provisión más grande al día de hoy. Ahora, le pregunto algo: ¿la palabra de Dios depende de las circunstancias, o podemos afectar las circunstancias con la palabra de Dios? Hebreos 4:1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, ojo, la promesa permanece,
de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. La promesa de Dios permanece hasta el día de hoy. Lo que tengo que preguntarme es si mi fe en la promesa también permanece el día de hoy. Si Dios hace que su promesa permanezca hasta este día, de este otro lado, mi fe va a actuar para que esa promesa que permanece venga a mí, venga a ti. Porque también dice la Escritura en el verso 2, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, buenas noticias, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ojo, hay fe en aquel que da la palabra. ¿Sería un problema venir a dar palabra sin fe? Señores, no estamos aquí para entretenerles, estamos aquí para edificarles. Claro, hacemos todo lo más bonito posible para que seas edificado y que tengas, ¿cómo te dijera yo? Tus sensores, tus receptores atentos a recibir esa palabra. Pero yo podría tener toda la fe para hablar. La pregunta es si tú tienes toda la fe para escuchar. Porque la palabra que les dieron a los antiguos, luego le dieron a ellos, es la misma. Pero a unos no les aprovechó por no mezclarle fe. Esto lo he enseñado en otras veces, pero este momento es preciso recordarlo. Mi esposa Sonia, cuando yo voy al gimnasio, suele hacerme unos panqueques, unos hot cakes en la mañana, que les pone un poco de proteína, les pone claras de huevo y les pone banano. Y esa masa se produce mezclando los elementos. Entonces se licúa y luego queda una masa donde ya no distingues tú qué es banano, qué es proteína y qué es el resto de los elementos. Luego se pone al sartén y luego la comes, pero ya los elementos se mezclaron. Así es esto. En la palabra de Dios hay una promesa que necesita tu fe. Ojo acá. Promesa mezclada con fe, igual bendición para nuestra vida. Y ahí ya no la sabes, ¿eh? ¿Cómo la distingo? Ya se convirtió en algo nuevo. La promesa de Dios de sanarte, la promesa de Dios de proveerte, la promesa de Dios de cuidarte está allí. Cuando le mezclas fe, se convierte en la bendición que llega a tu vida. Así que tenemos que oír con fe. Ahora, ¿escucharon a Dios sin fe o escucharon a sus profetas sin fe? A los profetas. Y por eso hay mucha lucha y esfuerzo de personas para desacreditar a aquellos que predicamos la palabra, para que los oídos o receptores ya no escuchen con la fe. Entonces, promesa sumado a falta de fe no se aprovecha. Aquí la palabra aprovechar significa sacarle el beneficio, la ventaja, utilidad, ganancia a esa palabra. Y la palabra mezclar es combinar. Es un ánimo derivado de un temperamento, dice el diccionario. Por lo tanto, oigamos con fe. ¿Cómo estamos hablando? Marcos capítulo 11, verso 20. Debemos alinear el corazón a la boca. Y pasando, dice, por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y yo sé que saben este verso y sé también que nos ha costado ver algunas cosas en el pasaje, y quiero que pongas atención a lo que ahora desarrollo por el Espíritu Santo. Entonces Pedro, acomodándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. La higuera que maldijiste. Ojo, no dijo la higuera que bendijiste. Entonces este pasaje es delicado porque habla de lo que ocurre con las palabras que salen de nuestra boca. Vienen a ser delicadas y deben de ser palabras de vida y no de muerte, de bendición, no de maldición, de salud, no de enfermedad, ¿verdad? De bienestar y no de pobreza. Dice acá, respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar,
y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo, él está enseñando, si lo que tú dices no lo dudas en tu corazón, lo que digas será hecho, y por lo tanto yo te digo, quiere decir que lo que yo te digo, dice Jesús, que él no duda en su corazón, será hecho como él te lo dice. Y aquí está. Tened fe en Dios. Y dice en el verso 24, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y ojo acá, en medio de todo lo que se está viviendo en el planeta, tenemos que tener un mayor entendimiento y aceptación de su palabra. Él no está diciendo aquí, y todo lo que le pidieres al Padre teniendo con qué pagar, y todo lo que pidieres al Padre teniendo un seguro médico que te ayudará, y todo lo que le pidieres al Padre, porque hay un momento en que no tenemos nada. Y cuando hay nada, a veces Dios luce mejor. Porque nuestra mirada se pone en Él, nuestra fe en Él. Y tienes que aprender algo, voy a hacer un paréntesis. No hagas oraciones de miedo. El miedo te puede provocar a hacer una oración, pero la oración no tiene que ser de miedo, tiene que ser de fe. Así que lo que digamos creyendo, eso será hecho. Salmo 116:10 dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. No estamos negando la aflicción. El mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que nos está diciendo aquí la Escritura es, afligido yo, creí y hablé, pero no creyó en lo que le afligía, sino creyó en la solución para la aflicción. Y mucha gente hace oraciones creyendo que está orando fe y está orando miedo. Yo no digo que no tengamos miedo, por favor. El Señor viene y dice, no temas, y nos ministra nuestra emoción. Tampoco estoy diciendo que no nos aflijamos. Aquí dice, afligido yo en gran manera, hablé porque creí. ¿Qué habló? Habló buenas palabras de vida y no de muerte. Si nosotros tenemos algo que al afectado tiene 3% de mortandad, y si le quitamos algunas edades llega a ser menos del 2%, tú decides hablar, y ahora hablo aquí con sensatez. Si has sido contaminado por el virus, o has sido ya infectado y además afectado por el virus, tú y tu familia deciden qué hablar. ¿Vas a ser del 2% que se muere? ¿O vas a ser del 98% que vive? Pues de una vez adelantémonos y decirle, Señor, creo que nada de eso va a afectarme, pero si me llegara a afectar, yo seré de los que viven y voy a tener vida y vida en abundancia, y lo que viene después de esto será mejor para mi vida, para mi familia, aún para mi cuerpo, creando anticuerpos. Eso nunca más me va a volver a tocar. Decidimos qué hablar. ¿Cuál es el problema? Que Jesús no bendijo la higuera, la maldijo y se secó. Entonces tenemos que tener cuidado lo que hablamos, bueno y malo. En Primera de Reyes 17:1, que ahora tomo un poquito de tecito con miel. Primera de Reyes 17:1, hay una historia que yo quise como recortarla, pero para serles sincero, no pude recortarla. Así que ahí les va. Verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No, esto es too much, demasiado. Pastor Cash, ¿qué es demasiado? ¿Eso es demasiado? ¿Cómo no va a ser demasiado que el profeta se atreva a decir, vive Dios, que no va a llover, ni siquiera rocío van a haber en todos estos años, sino por mi palabra?
Ay, Señor, ¿no será que Jesús de aquí tomó lo que nos dijo en Marcos? Que todo lo que dijeres creyendo en tu corazón sin dudar, eso es lo que va a pasar, lo que vas a obtener. Pero esto está aquí demasiado fuerte. Esto es, como dijo mi amigo, un uff. Dijo, no va a llover hasta que yo lo diga. ¿Y este qué se cree? Profeta. ¿Y qué más se va a creer? Y él incluso va a ser víctima de esta palabra, ahí van a ver. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Le dio una orden. Dice, beberás del arroyo, provisión de agua. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Nota esto. Dios le dio la orden a Elías de permanecer en el arroyo de Querit. Al mismo tiempo le dio la orden a los cuervos que le den de comer. Ojo, porque esto se pone buenísimo. Hoy vamos a desatar el cumplimiento de muchas órdenes que Dios ya dio, mientras tú cumplas la que a ti te dé. Cuando Elías se puso en camino hacia el arroyo, ya los cuervos recibieron la orden de alimentar a Elías. Va al arroyo y en el verso 5 dice, verso 6, perdón. Y los cuervos le traían pan y carne. No puede ser posible que le traigan un sándwich de carne. Y dice, por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Estas son las maneras en que Dios provee. Miren, en la Biblia hay cualquier cantidad de historias de provisión. Y ese virus del miedo al desastre económico lo tenemos que combatir con total confianza en Dios, que no hemos visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan, y que Dios es nuestro pastor, nada nos faltará. Beberás del arroyo, le dijo, y he mandado a los cuervos. Y de día y de tarde le traían su sándwich de carne, pan y carne en el pico de los cuervos. Y quiero hacer un paréntesis, el cuervo, si ustedes saben, es carnívoro, y para los mexicanos y todos los que crecimos viendo el Chavo del 8, ustedes saben que mandar carne en el pico de un cuervo es lo mismo que mandar una torta en las manos del Chavo del 8. No va a llegar a ningún lado. ¿Cómo se aguantó el cuervo no comerse la carne? Solo porque el cuervo obedeció a Dios tanto como Elías también lo hizo. Y dice aquí la escritura, en el 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, otra orden, levántate, vete a Sarepta de Sión y mora allí. He aquí yo he dado orden. Le dio una orden a Elías y ahora dice, le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Si hubiera sido, le empiezo a argumentar a Dios, no, Señor, una viuda no, es una mujer desamparada, es una mujer que está sola. No, que no pase eso. Porque reaccionamos de acuerdo a nuestras emociones. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, ey, ¿verdad? Ahora que me acuerdo, Dios me dio agua del Querit, del río, y me dio carne a través de los cuervos y pan. He pedido agua, pero me falta el pan. Y le dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella sería el nuevo cuervo para él. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo,
para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella le dijo, perdón, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esto fue palabra de Dios. El profeta le dio a la mujer la promesa de que su harina y su aceite no iban a escasear mientras hiciera la torta que él estaba pidiendo. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Yo quiero profetizar que en tu casa no va a faltar el alimento, ni el sustento, ni el vestir, ni la provisión de Dios, mientras confíes en Él y en su palabra y sus promesas y les mezcles fe. No vamos a ver justo desamparado en esta época, ni su simiente que mendigue el pan. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, lo repito, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Después de estas cosas, ojo, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Resumo algo acá. Cuidemos cómo hablamos, porque en esta historia se cumplió la palabra de Dios. Le he dado la orden al cuervo que te alimente, le he dado la orden a una viuda que te alimente, y le he dado a la orden a la harina y al aceite que no escasee. Eso se cumplió, fue lo que Dios dijo, todo se cumplió. Además de eso, Dios lo hizo usando medios que nadie podía imaginar, cuervos y viudas. Primero usó algo lógico acompañado de algo imposible. Le dio agua del arroyo, pero usó aves carnívoras para traer carne. Ojo lo viene. Luego subió el nivel de improbabilidad de la provisión. En una total sequía usó una mujer desamparada para darle agua y pan cocido a la carta. Creo que si multiplicó el aceite y la harina de la viuda, también le dio una porción grande a los cuervos después de cumplir su misión. Porque si Él alimenta a las aves, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros?, dijo Jesús. Yo creo que Jesús sacaba algunas cosas de la interpretación de todas estas historias. Creo que si multiplicó esto, también va a multiplicar lo tuyo. Si notan, Dios dio la orden a los cuervos y a la viuda. ¿Estamos claros? Ahora mi pregunta en casa es, ¿cuándo? Porque no hay un pasaje donde diga, y Dios se le apareció a la viuda y le dijo, vendrá un profeta y darás de comer y él te pedirá agua y le harás una torta. No miramos cuando de pronto están los cuervos y aparece Dios y Dios le dice, hey, cuervos, necesito que ustedes alimenten al profeta Elías allá en el arroyo. No vemos en qué momento dio la orden, solo sabemos que dio la orden. Eso es impresionante. Eso me toca mucho. Porque hay órdenes que ya Dios dio, que se van a desencadenar cuando tú cumplas la que a ti te da. Cuando Elías cumplió la orden de él, los cuervos cumplieron la orden. Cuando Elías cumplió la orden, la mujer cumplió la orden. Cuando la mujer cumplió la orden, la harina y el aceite cumplieron sus órdenes. Esto es fenomenal. Para aquellos que un día vieron la palabra Inception, y si no, mírenla, es eso. Esa película trata de alguien que ponía en el subconsciente como un sueño para que cuando algo pasara se detonara y se cumpliera. Dios ya puso en el corazón, mira, estamos viviendo un tiempo de cosas sobrenaturales, y quiero decirte esto, lo digo con temor, con temblor, con respeto y guardando mi distancia.
Pero hay gente con muchos recursos quebrando. Y Dios va a usar a gente con mucho menos recursos, desamparados, para llevarte comida a tu casa. Y entenderás que por más fuerte que haya sido, el que siempre te ha provisto es y será Dios. Está el poder de la vida y de la muerte. Muy bien. Puedes tomar tu lugar. Antes de ir a las escrituras como tal, este testimonio lo pasamos hace unos días y quisiera que lo podamos observar de nuevo. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Hola, mi nombre es Hazel Silvestre, tengo 31 años, soy líder de Casa de Dios, asisto hace 3 años, pues ha sido de mucha bendición y hoy quiero contarles cómo conocí a don Gilbert y cómo lo encontramos. Pues don Gilbert estaba metido en el alcoholismo y él vivía siempre ahí y pues en nuestros corazones con mi esposa nació poderlo ayudar, poderlo pues de una forma sacarlo de ahí, pero sabíamos que solo Jesús lo podía hacer. Lo invitamos a un encuentro y él pues no quería al principio, al final aceptó. El reto fue cuando el día que íbamos a irnos, ya no quería ir. El primer encuentro que yo me fui, me vinieron a invitar el grupo, me llevaron, pero yo iba tomado, llevaba alcohol todavía. Cuando me agarró una temblazón en el cuerpo, ¿verdad? Fue cuando ellos me agarraron, me llevaron para la alrededor a bañarme, me dieron ropa, me dieron zapatos y no me detenían la diarrea. Y me llevaban otra vez a echarme agua, así me tenían puro que un niñito, no me tenían. Y llegó al extremo donde él empezó a temblar y él decía que quería alcohol y que eso era lo que su cuerpo necesitaba, y empezamos a creerle a Dios y Dios empezó a hacer la obra. Pero lo que más me impacta fue cuando lo llevamos al baño a bañarlo en agua caliente. Cuando lo desvestimos, pues me impresiona, me impacta cómo estaba su cuerpo lleno de llagas, lleno de ronchas. Y pues él nos contaba que tenía 2 años de no bañarse. Y entonces ahí fue el reto, porque empezamos a bañarlo y lo empezamos a cambiar. Mis compañeros le regalaron ropa, zapatos y lo cambiamos. Cuando nos venimos, al llegar aquí, agarré para la cantina. Ya no vine aquí a mi casa, que agarré directo para la cantina. Y entonces ahí fue donde comencé otra vez. A los 20 días caí a la cama. Ahí fue donde me enfermé. Ya rápidamente me sacó mi familia para el hospital. Llegando allá, el doctor me regresó, me dijo que ya no tenía vida, que solo 2 días tenía de vida. En el examen ahí le salió cirrosis, le salió hepatitis en el hígado, broncomonía en los pulmones. Así que su vida está destrozada. Y una vez dijo el doctor, llévenselo. Regresamos de ese encuentro, él volvió a caer en el alcoholismo nuevamente. Se enfermó, cayó en cama. Los doctores le dijeron que le daban 2 días de vida porque su salud estaba destrozada. Y pues él cayó en cama privado, pues cerca de 1 mes. Él pues sentía que ya moría, pero su fe seguía respirando dentro de él, su espíritu seguía recibiendo. Nosotros empezamos a orar, a creerle a Dios que él lo iba a levantar. Lo que para los médicos era imposible, creíamos que para Dios era posible. Y mi familia aquí me venían a orar, los del grupo, hermano Hazel y todos ellos, me venían a orar y a orar y a orar. Entonces, gracias a Dios, a este Hazel, él me habló que iba a haber otro encuentro, el segundo. Me voy pues, les dije yo me voy en el nombre de Dios. Ya no sentía ningún dolor, ni dolor de canilla, ni de brazos. Ya iba yo más o menos, ya tranquilo. Entonces ahí cuando ya ellos me invitaron a las células, a las academias. Entonces yo asisto a las academias, a las células y a los encuentros. Así me voy con ellos. Y así estamos, y gracias a Dios, pues yo estoy bendecido con el Señor. Y con todos los que me apoyaron, porque Dios me bendiga. Ellos me vinieron a sacar de aquí. Y lo llevamos otra vez y él ya iba bien de salud, se puede decir.
seguía tomando medicamentos, pero iba bien. Y dijo que iba a recibir, iba muy ansioso de que Dios hiciera cosas grandes con él. Y cuando regresó, pues ya lo incorporamos al equipo de encuentro. Ahí estuvo sirviendo, dio su testimonio y fue de mucha bendición. Y ahora vemos a un don Gilbert pues siguiendo a la academia, está a punto de ser lanzado y a punto de ser líder de Casa de Dios. Entonces, así como él pudo creerle a Dios y salir de ahí donde estaba, muchas personas lo pueden hacer. Bendito sea el Señor y ellos, que aquí estoy, bien pollón ya, y gracias a Dios, pues bendito, levo mis oraciones a Dios primero, ¿verdad? Que Él fue el que me... En Casa de Dios, cada día tiene una historia de amor. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y quise que lo vieran porque dice la escritura en Juan capítulo 4 verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar o a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esto es un problema grave de la sociedad hoy, después de 2000 años. 2000 años después, 3, 4000, dependiendo de dónde partamos, la humanidad sigue teniendo este mismo tipo de problemas. Perdón lo que voy a decir, es ridículo que generación tras generación tras generación no hayamos enseñado a nuestros hijos a romper barreras sociales, racismo, barreras económicas. Y por eso me gusta poner este testimonio también, porque en Casa de Dios caben todos. En esta iglesia no se hace acepción de personas, se predica a toda criatura. No sé si me estoy explicando. Nosotros no podemos hacer eso. Mira lo que hizo Jesús. Dame de beber, le dijo. Y ella le dijo: pues que no nos tratamos. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice. Escucha que hay dos cosas que conocer. Si conocieras el regalo de Dios y quién es el que te está hablando, y te dice: dame de beber, tú pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Es decir, ella no sabía de qué estaba hablando Jesús. Y así nos pasa muchas veces, ¿verdad? Empezamos a leer las escrituras, no sabemos ni de qué están hablando, pero paciencia, y el Espíritu Santo lo va a revelar. Y dice acá: ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué? ¿Que salte para qué? A ver todos. Vida eterna. La vida eterna es una realidad. Morimos, solo pasamos de un estado a otro, pero seguimos viviendo. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús se mostró vulnerable ante la necesidad de comer y beber agua. Los discípulos se fueron a comprar de comer
Y Jesús dijo, no puedo esperar, pensó, no puedo esperar que vengan, tengo mucha sed. Y le dice a la mujer samaritana, hey, mujer, ¿tú me podrías dar un vaso de agua? Tengo sed. La mujer dijo, ¿qué? ¿Cómo así? Primero, tú eres hombre, soy mujer. No se acercaban tan fácil. Segundo, tú eres judío, yo soy samaritana, y está claro que no nos tragamos. Pero mira cómo es el estereotipo. Porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Yo le hubiera respondido, deja en paz a todos los judíos y a todos los samaritanos, tú y yo hablemos. Tú no tenés que formar parte de un grupo que rechaza a otros. Tú no tenés que formar parte de un estereotipo religioso. ¿Me estoy explicando? Debe ser genuino, debe ser vulnerable, debe ser accesible. Y entonces vemos acá a ellos dos conversando y Jesús rompe una barrera, como les dije, racial o social, económica incluso. Y dice, y en este caso Jesús pidió algo antes de ofrecer. Es un caso muy extraño, porque Jesús siempre ofreció. A ella le pidió un vaso de agua y se autoinvitó a la casa de Zaqueo un día. Está Zaqueo tratándolo de ver en el árbol ese famoso de sicómoro, y estaba en el árbol, y cuando Jesús pasa le dice, hey Zaqueo, le dijo, date prisa, baja de ahí, hoy tengo que cenar en tu casa, le dijo. No sé si me explico. Jesús en ese caso no esperó que lo invitaran, así como cuando vos, ¿verdad? Cuando vas al restaurante y te haces el Lucas cuando pasan la cuenta, y siempre que pasan la cuenta, ay, tengo que ir al baño. No sé si, ¿verdad? No. Pero Jesús se autoinvitó porque sabía que la salvación tenía que llegar a Zaqueo. De hecho, Jesús fue el que dijo, hoy la salvación ha llegado a esta casa, Zaqueo. Hoy estoy hablando del tema Jesús nuestro Salvador. Ya hablamos Jesús, el alfa y el omega, el principio y el final. Jesús nuestro Salvador, Jesús nuestro amigo. Si le quitas a Jesús todos los milagros en el Nuevo Testamento, ¿qué te queda? Un buen conferencista. Y un buen conferencista no aguantaría sobrevivir más de 2000 años con la cantidad de discípulos que tiene en el mundo. Y le dice, si conocieras el don de Dios o el regalo, ¿y quién pedirías? Ojo, cuando por fin te he revelado lo que Dios te quiere dar, ¿y quién es Dios? Pedí, 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 pedí. No tengas pena de pedir, no seas falsamente humilde. Ay, no, es que eso de pedirle a Dios, ¿y a quién más le vas a pedir? No, es que cuando uno ora no pide, pero ahí andas regateando, ahí andas pidiendo que te den trabajo, que te den una cita, y ahí que Él conecte y llamar a alguien. Antes de pedir a los hombres, asegúrate que ya le pediste a papá Dios. Y Jesús le dijo, si supieras quién te habla, le pedirías. Si supieras quién te habla, le pedirías. Si supieras quién te habla, le pedirías, le dijo. Y la mujer, como no tenía concepto religioso, dijo, hey, órale, entrémosle al agua. Para luego es tarde. Dame de esa agua, le dijo. A ver, dámela, pues dámela, para que yo no tenga que venir aquí a estarla sacando. El Señor te puede dar tantas cosas para que no tengas que estar cansado de andar pidiendo a otros, cansado de andar buscando, porque Dios te lo quiere dar a ti. Cuando tú no comprendes la paternidad de Dios, difícilmente vas a entender la prosperidad de Dios. Cuando por fin entiendes la paternidad de Dios, todas esas doctrinas empiezan a caer en su lugar. Y dices, ay, con razón, si es mi Padre. Pero mientras solo sea tu Dios, conocer a Dios por Padre es lo más grande de las revelaciones bíblicas. No creo que exista una más grande. Que se te revele Dios, el Padre de Jesús, como el Padre tuyo también. Pero por Dios santo, ¿qué más puedes pedir? Adoptados, sí, pero con derechos. Así que le entramos a los deberes delante de Dios, pero hay que entrarle a los derechos también. Eso es
un hijo balanceado. Amén. Levanta las manos y conmigo: Señor, yo conozco tus dones y quién me habla. Te voy a pedir. Jesús ofrece el agua que saltaría para vida eterna. Jesús no se distrajo de su misión. Mira, ojo acá. El propósito de la conexión de Jesús con alguien era traer salvación. Por eso hablamos hoy de Jesús, nuestro ¿qué? Salvador. Verso 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer, lo que les decía. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Él hablaba con quienes otros no hablaban. Por eso es que Jesús obtuvo los resultados que otros no obtuvieron. Pero Jesús se tomó el riesgo de hablar con una samaritana. Y lo primero que dijo a la samaritana es: ¿y aquí qué está pasando si nosotros no nos tragamos entre nosotros mismos? Yuhu. Y en el verso 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Nota que ella no daba testimonio de sí misma, ni tiempo le dio a hacer un testimonio en tan poco tiempo, en ese día. El testimonio que ella daba era acerca de Jesús, no acerca ni siquiera de lo que Jesús hizo en ella, lo que Jesús le dijo nada más. Mira, Jesús me dijo, me parece que es profeta. Y entonces le habla a los samaritanos y muchos de ellos creyeron, dice. Y entonces en el verso 41 dice acá: y creyeron muchos por la palabra de él, y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cuál fue el objetivo? Después de 2 días, los samaritanos, ¿qué decían? Que eran los gentiles. ¿Qué era lo que decían ahora? Verdaderamente este es el Salvador del mundo, no solo de los judíos. ¿Vos te imaginas lo que está pasando en ese momento ahí? El acceso que Jesús está teniendo. Desde ahí Jesús mostraba que quería salvar a los guatemaltecos también, a los mexicanos también, a los ticos también, a los salvadoreños también, a los argentinos, a los chilenos, a los gentiles. Si Jesús no se atreve a hacer esto, por más que sea el Salvador del mundo, Él, la revelación de que sea, no la tienen los demás. Tú ya tenés la revelación que Él es el Salvador, pero Dios te quiere usar para que otros sepan eso. Necesitamos a todos llevando ese mensaje. Ya creyeron por la palabra de Él, no solo la de ella. Y todo esto cambió, creo yo, el curso de la humanidad. Hoy se habla de la reforma de Lutero y realmente la aplaudimos. Y se hace una fiesta por la reforma que presentó y que la gente, los historiadores reconocen que eso cambió el curso de la humanidad. Pero antes, lo que Lutero hizo fue traer la revelación
de lo que Jesús ya había hecho. No sé si me estoy explicando. Realmente el que cambió el curso de la humanidad fue Jesús. Se acercó, rompió una barrera para poder llegar allí. Después de 2 días los samaritanos creyeron que Jesús era verdaderamente el Salvador del mundo y no solo de los judíos. Acá se abrió la puerta a los gentiles, es decir, a nosotros. Jesús no ofreció un método para la salvación, sino la salvación en sí misma. Jesús desafió el status quo de todos los que andaban enseñando de Dios. Él fue más allá de solo enseñar, porque Él estaba interesado en salvarlos, que es diferente. ¿Serás tú una persona que rompa barreras con tal de llegar ahí? Esta mujer había tenido 5 maridos. No dice 5 hombres o amantes, 5 maridos. O sea, o era 5 veces viuda o había fracasado 5 veces. Pero cuando él le va a ofrecer el agua de vida, no hizo acepción de persona. Jesús no dijo, uy, no, esta mujer tiene 5 divorcios, se ha casado 5 veces o quedó 5 veces viuda, a saber si esta mujer los envenena, a saber qué es lo que hace. Entonces, no, uy, chish. Jesús llega y le dice a la mujer, si Jesús se apareciera aquí y te dijera, ¿me prestas tu celular para hacer una llamada? Tené. Si Jesús se apareciera y supieras quién es, y dices, mira, no tenés un vasito de agua que me pueda regalar. Y yo voy a quitar a la samaritana acá y voy a poner a todo el mundo. ¿Y qué cuando Jesús se acerca a un drogadicto y le dice, mira, no tenés algo que me des, tengo sed? ¿Y qué cuando Jesús se acercó a esa mujer? ¿Y qué cuando Jesús se acerca a todos los demás? Ya dejen de andarse juzgando entre ustedes mismos por los amigos que otros tienen. Si no te acercas, si sos amigo, mucho menos lo vas a ganar para Jesús en tu corazón. Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Llamará su nombre Jesús. Todo el mundo diga Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él viene a librarnos de la consecuencia del pecado, que es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lucas 2:8, fíjate, cuando se anuncia el advenimiento de Jesús a José, le dijo, su nombre va a ser Jesús, porque él salvará. Segunda cosa, el propósito quedó claro. Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, otra vez David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, ojo acá. Estaban los pastores, a ver conmigo, diga pastores. Y yo quisiera usar la figura del pastor de la oveja natural, a pastor de ovejas, personas. Que ojalá los pastores de hoy tengamos tan claro que no se trataba del resplandor que los rodeó, que no se trataba de la gloria que bajó. Se trataba de que el ángel les dejó claro que lo que venía era el Salvador. Y a veces tú querés estar siempre en la gloria, bendito Dios, y la unción, bendito Dios. Pero yo no sé por qué inconsciente o conscientemente reclamas tanto eso, si de esa gloria no sacas el mensaje de Jesús para nadie. Yuju. Que la gloria de Dios es algo que Dios decide si baja o no, o tú tenés potestad de hacerla bajar. Dios decide. Pero sí tenés la responsabilidad de hablar de Jesús, esa es tuya.
con o sin resplandor. Hagan sus nichos. Ya no continúan con el llamado que Jesús les hizo, sino que velan por el bienestar común. Se encierran en sus discipulados, en sus cuates que no quieren dejar nunca. En lugar de ir y presentar a Jesús como Señor y Salvador, dice: pero es que, pastor, mi testimonio, ¿y el de la samaritana qué? Claro, en el camino vas a ir haciendo un mejor testimonio de tu vida, pero mientras tanto Jesús sigue siendo el Salvador del mundo. Estés vos vivo, estés muerto, estés santo, no estés santo, Él sigue siendo el Salvador del mundo. Cuando comprendas eso, tu mensaje, aunque no lo creas, va a ser más puro, porque no tiene que ver con tu condición, tiene que ver con que Jesús es el Salvador. ¿Cuántos estamos aprendiendo hoy? Entonces se le declaró a José, se les dejó claro a los pastores qué era lo que iba a pasar. Y en Juan capítulo 14, 6 Jesús lo tiene claro y dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Okay. Porque Dios no lo envió al mundo para condenar al mundo. Jesús lo tuvo tan claro que se acercó a la samaritana. ¿Por qué? Porque Él sabía que su Padre no lo envió a condenar al mundo, dice acá, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué Jesús comía con pecadores y publicanos y bebía con ellos? ¿Por la ganas de andar con ellos? No. ¿Por tenerlos de cuates? Tampoco. Sino por presentarles la salvación. La ola más grande de evangelistas, hagan un lado ahorita en su mente apóstoles y profetas, la ola más grande de evangelistas está por levantarse en el mundo entero. Los evangelistas se vuelven a levantar. Ahora, ahí te va. Jesús muere en la cruz, sepultado, resucita, sube al Padre, baja glorificado. Escucha. Y le dice a los discípulos: id y haced discípulos a las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora quiero decirte esto: si yo fuera tu papá y estoy en mi lecho de muerte, estoy por partir, yo te digo: hijo, esta es mi última voluntad. Y necesito que me jures que lo vas a hacer. Necesito que me prometas que vas a cumplir mi última voluntad. Dices: Padre, ¿cuáles bellas discípulos? Pero cuando yo estoy leyendo esto, el Señor me dio esta imagen de un padre diciendo al hijo: esta es mi última voluntad, ¿la cumplirías por mí?
una vez Jesús resucitó y fue glorificado, esta fue la instrucción que dejó clara. Entonces te voy a hacer una pregunta. Si eso fue lo que dejó claro hacer, ¿para qué ponernos a hacer otra cosa? Yo sé que haciendo discípulos no me equivoco haciéndolos. Dentro del círculo, acá, bellas discípulos. Esto es lo que hace Casa de Dios. Aquí adentro nos podemos equivocar, que no nos salió bien una academia, que los encuentros no salieron bien, los tenemos que retomar ahí nos podríamos equivocar, pero nos equivocamos dentro del acierto. ¿Me expliqué? ¿Qué fue lo que Jesús mandó a hacer? Entonces, allá adentro, haciendo discípulos, metemos las patas, ni modo. Pero nos equivocamos cumpliéndole la orden y su último mandato, su última voluntad a Él. Yo prefiero equivocarme aquí adentro, que ser el mejor aquí afuera. Yo no quiero ser experto en lo que Jesús no mandó. Yo quiero equivocarme dentro de lo que Jesús mandó. Y esta casa es una casa de evangelismo, una casa de discipulado, una casa de...
Vì giờ anh đã quen rồi, em đã quên rồi, dòng tin nhắn anh quên rồi, em đã quên rồi, mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương, đưa em mang cho anh bao điều kiện ở ngân đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng, giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em, nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em, nơi cả mà im trong cơn gió hay qua. Nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi, em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể giữ lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy ôm trên đời mình, em chẳng còn giữ để lại cho duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ đơn làng, giờ em đi theo ai cũng bằng bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, rồi trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh thêm một số nơi trái tim, để lòng này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang bình minh lại cho anh những quên ô, mưa rơi xuống làm
lên. Không, em nghĩ là sẽ có một tờ màu xám rồi. Đấy, mà đây là này. Nhà sao bố? Lời đó hỏi Đây thì có tên là đúng đấy. hỏi đúng đấy, vậy thì đây là 61 ngàn à? Nghe có 1 ngàn đấy à? 2 ngàn. đây